Capítulo 8 de Romanos, un capítulo realmente hermosísimo, habla del Espíritu Santo. Vemos que es el Espíritu Santo el que nos permite vencer la carne, si no, estaríamos derrotados. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esa seguridad. Y también hay otra cosa que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, que es nuestra disposición a sufrir por el Señor, por Jesucristo. Así terminamos el estudio de la clase pasada. En los versículos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El hecho de que nosotros tengamos padecimientos, sufrimientos por causa de Cristo, es lo que también nos da la pauta, la certeza de que somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, si no tuviéramos el Espíritu Santo, de ninguna manera estaríamos dispuestos a sufrir por el Señor. Y cuando digo sufrir por el Señor, no estoy diciendo solamente morir. Algunos tendrán que morir, pero la mayoría tiene que sufrir en sus lugares de trabajo, en su familia, con sus amigos, conocidos, y también muchos de parte del Estado. Hay lugares donde hay persecución, pero no es nuestro caso. En nuestro caso, el sufrimiento viene por otro lado. El rechazo de los familiares, las burlas en el trabajo, en los lugares de estudio. Y un hijo de Dios que quiere vivir piadosamente, como dice Timoteo, la carta a Timoteo, va a sufrir persecución. Y dice Pablo que esos sufrimientos que hoy tenemos que padecer no tienen ninguna comparación con lo que nos espera. Vamos a leer los versículos 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguna ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, es un hecho que los creyentes vamos a padecer sufrimientos. Y decíamos que los sufrimientos es algo que todo el mundo padece, incluso las personas que no son creyentes.
enfermedades, crisis económica, no sé, despidos, problemas familiares. Pero a los creyentes se le agrega los padecimientos específicos por ser creyente, los que hablábamos recién, por causa de Jesucristo. Y Pablo dice, pues tengo por cierto, es algo que él da por seguro, él lo tiene como algo completamente seguro y él quiere que nosotros también estemos seguros de eso, que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, las que estamos sufriendo ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es como si Pablo tuviera una balanza y pusiera en un platillo nuestras aflicciones, la de cada uno. Y en el otro platillo, la gloria venidera. Y la balanza se inclina claramente, pesadamente sobre la gloria venidera. Esa gloria venidera es nuestra esperanza. Y sin esperanza la vida cristiana es un desastre. Pablo dice que si no tuviéramos esa esperanza, seríamos patéticos. En 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Cristo sería para esta vida nomás, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no es así. Nuestra esperanza es tremenda. Dice que no se puede comparar lo que vivimos en este tiempo. ¿Y por qué no se puede comparar? Bueno, en primer lugar, porque el origen de las aflicciones y el de las esperanzas son diferentes. Las aflicciones vienen por culpa o a causa del pecado. La esperanza viene a causa de la gracia divina. Y también no se pueden comparar por la desproporción que hay entre una y otra. Pues fíjate que las aflicciones son temporales, no importa la clase de aflicciones que tengas. Y el mucho tiempo que las estés sufriendo, son temporales. Pablo habla de un breve, ¿te acordás en 2 Corintios? Un breve tiempo. Nuestra vida es breve. Y la esperanza, la gloria venidera, no tiene fin. Entonces, verdaderamente es incomparable. Cuando habla de esperanza, no está hablando, o sea, de la gloria venidera, no está hablando específicamente de lo que va a ocurrir después de la muerte. Cuando nosotros morimos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a la tierra, ¿no es cierto? Y nuestro alma va al cielo. Y ahí vamos a estar con el Señor. Y va a ser maravilloso. Pero ese es un tiempo intermedio. Todavía la gloria se va a manifestar completa. Esto va a ocurrir con la redención de los cuerpos, cuando el Señor vuelva y esos cuerpos que están en la tierra, hechos ceniza, la mayoría, van a resucitar glorificados y el alma y el cuerpo se van a unir en una vida perfecta y ahí es cuando la gloria se va a manifestar de manera completa. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese día, el día de la manifestación de los hijos de Dios, bueno, esa es la consumación del plan de Dios. Y acá Pablo habla de que la creación gime. Y más adelante vamos a leer que también nosotros gemimos. Y después, un poquito después, vamos a leer también que el Espíritu gime, el Espíritu Santo gime. Así que Pablo habla de 3 gemidos. El gemido de la creación, el gemido nuestro, de los hijos de Dios, y el gemido del Espíritu Santo. Vamos a leer primero entonces esto del gemido de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación, empieza Pablo diciendo, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
O sea que la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse también afectará a la creación. La va a afectar de una manera indirecta, pero la va a afectar. Y cuando habla de creación, está hablando de la naturaleza, o sea, de la creación animada y la inanimada. Animales, vegetales, minerales. No habla de seres humanos, no habla de ángeles ni de demonios. Está hablando de la naturaleza. Y dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de la creación, de la naturaleza, como dándole rasgos humanos, como si la naturaleza estuviera esperando, ansiosa, que ocurra ese acontecimiento tremendo, la manifestación de los hijos de Dios. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia. La NBI dice: la creación aguarda con ansiedad. Bueno, te das cuenta de la idea. Es como que la naturaleza está ansiosa, esperando la manifestación de los hijos de Dios. En ese día, la manifestación de los hijos de Dios, el mundo, el universo, va a comprobar el gran amor que tiene el Padre por los escogidos, por los que Cristo ha salvado. Por eso es la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Y acá sí se van a manifestar no solamente a la creación, a la naturaleza, sino también en el resto de los hombres, a los ángeles y también a los demonios. Y dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, dice que la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fue sujetada a vanidad. Quiere decir que la creación, no por su propia culpa, dice, no por su propia voluntad, sino por culpa del hombre, por el pecado del hombre, bueno, fue sujetada a vanidad. Y lo que quiere decir que la creación no puede cumplir con el propósito por el cual fue creada. Está como limitada. La palabra de Dios para todos dice: la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. La NB dice: porque fue sometida a frustración. Eso quiere decir que fue sometida a vanidad. Está frustrada la creación. No puede alcanzar su potencial. Es como que está limitada. Es como que quiere y no puede. Florece y decae. En la creación hay un continuo decaimiento. Tiene el desarrollo reprimido, y todo por causa del hombre. En Génesis 3:17 leemos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La creación pagó, los platos rotos sin haber tenido la culpa, y ahora está sujeta
a vanidad. Tiene sus potencialidades limitadas. Quiere y no puede. Entonces, la creación está anhelando, dice ese día, donde se va a desarrollar por completo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate cómo está afectada la creación al destino humano, que cuando el hombre pecó, la creación recibió maldición y fue sujetada a esclavitud de corrupción. Pero cuando se manifiesten los hijos de Dios, será llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, todas esas restricciones que hoy tiene van a desaparecer. Imagínate lo que va a ser eso. Imagínense las cataratas del Iguazú hoy, son una cosa maravillosa. Imagínate cuando no tengan ningún rastro del pecado, porque el hombre ha sembrado su maldad en todas las cosas, aún en la creación. Y fíjate que dice que hoy la creación cuenta la gloria de Dios. Imagínate lo que será ese día. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, en esa carta Pablo decía: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación es algo maravilloso, pero está sujetada a vanidad. Pero un día eso va a terminar. Y la creación dice que está ansiosa. Y fíjate lo que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo continúa con la personificación de la creación. Ahora la compara con una mujer que está con dolores de parto. Y esto habla de sufrimiento presente y esperanza futura, porque los dolores de parto tienen un propósito. Y esos dolores se van acrecentando hasta que nace el hijo. Bueno, esto es lo que ocurre con la creación. Está con dolores de parto y se van intensificando hasta que finalmente llegue ese momento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y 2 de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¡Wow! Entonces, ¿cómo es eso? La creación está con dolores de parto, dice, esperando, anhelando ese momento, y en ese momento que va a haber fuego, y van a ser desechos todo lo que nosotros conocemos. Sí, va a ser así. Pero no es que el fuego va a detener a la creación, sino que la va a purificar. No es destructivo, sino purificador. En Génesis vemos que Dios usó el agua. ¿Te acordás? Inundó el mundo y el mundo después fue purificado. Ahora es el fuego. Dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y en Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que hoy la naturaleza está como con dolores de parto. La naturaleza está discordante, está luchando por sobrevivir. Un organismo devora al otro. Pero llegará el día en que eso se terminará y habrá una perfecta armonía en toda la creación, cumpliendo la profecía de Isaías. Isaías 11:6.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así que bueno, la creación está anhelante de que esto ocurra. Y nosotros también. El versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, así como la creación espera ansiosa, también nosotros esperamos ansiosos dentro de nosotros mismos. Porque tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha hecho probar la gloria de Dios, la gloria que está por venir. Hoy, como hijos de Dios, estamos disfrutando de bendiciones espirituales. Pero también hoy esas bendiciones son limitadas. En la carta a los Efesios, Pablo dice que el Espíritu Santo es como un adelanto, un anticipo, es las arras, ¿te acordás? Efesios 1:14 dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese mismo versículo en la Palabra de Dios para Todos dice, el Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Entonces dice que gemimos esperando la adopción, pero nosotros leíamos que ya somos hijos de Dios, que Él nos adoptó, que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, ¿cómo? ¿Estamos esperando la adopción? Entonces, ¿hay una contradicción aquí? No. Porque vos sabés que está esa tensión de la que siempre hablamos, del ahora y todavía no. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados, pero todavía no se manifiesta en su totalidad lo que habremos de ser. Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Entonces, estamos gimiendo. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, como la creación gime, y gime por el dolor presente y por la esperanza futura. Bueno, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos porque sabemos lo que viene. Y sabemos que el Espíritu Santo, que es las arras, el adelanto, el anticipo, nos hace también ansiar esa santidad que todavía no alcanzamos y nos frustramos. Y algún día esta lucha con el pecado, con la corrupción, se terminará. Y tomaremos posesión de esa herencia que tanto anhelamos. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en 2 Corintios 5:2 leemos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquel día en que el Señor vuelva y el alma y el cuerpo vuelvan a unirse. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, fuimos salvos por fe, no fuimos salvos por esperanza. Fuimos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Pero desde que conocemos al Señor Jesucristo que tenemos esta esperanza. Esta esperanza. Y esta esperanza sobre algo que ya existe. La gloria de Dios ya está. Nos falta a nosotros alcanzarla. La gloria ya está. Está en el cielo. Y allí nosotros vamos. Y esta esperanza es totalmente distinta a lo que el mundo entiende por esperanza. El mundo entiende por esperanza a desear algo bueno. Hay personas que tienen la esperanza de comprarse un autito, por ejemplo. Otros tienen la esperanza de salir de vacaciones. Algo bueno. Otros tienen la esperanza, no sé, de sacarse la lotería. La esperanza de algo bueno. Pero el creyente no tiene ese tipo de esperanza. Mira, el diccionario de la lengua española dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es un deseo, la esperanza del mundo. Pero la esperanza del cristiano es firme y segura, no es un deseo. Es una seguridad plena. Hebreos 6:18 dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuestra esperanza no es un deseo. Nuestra esperanza dice que es segura y firme ancla del alma. Por eso estamos anhelando, porque sabemos que está ahí. Y algún día llegará. Y esto va en contra de todas las falsas doctrinas que estuvieron surgiendo en los últimos años, en las últimas décadas, que te dicen que el reino de Dios es aquí y ahora, que te dicen que vos tenés que estar sano, próspero, feliz. Acá te dice, si se ve, no es esperanza. Con solo reclamar, tu cuerpo tiene que estar sano. Es más, tu cuerpo es perfecto y vos estás enfermándolo porque vos no lo creés, porque no lo reclamás, porque no decretás. Eso son herejías. La esperanza es lo que vos no ves, porque si ya lo ves, no es esperanza. ¿Te entiendes? 2 Corintios 4:18 dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la creación está ansiosa para que los hijos de Dios se manifiesten y así ella llegar a su máximo potencial. Y nosotros estamos ansiosos porque llegue ese momento y gemimos dentro nuestro. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, estos dos versículos son dos versículos de muy difícil interpretación. Y yo les decía recién que me llevó mucho tiempo analizarlo y que llegué a una conclusión diferente a la de muchos estudiosos, pero yo les voy a dar lo que esos estudiosos dicen, personas extremadamente respetables, y yo no impongo ninguna forma de pensar, yo voy a decir la de ellos y voy a decir la mía. ¿De acuerdo? Pero estos versículos, sea cual sea la interpretación, nos llena de gozo, nos llena de paz y de fortaleza, porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así como la esperanza nos ayuda en este tiempo, esta esperanza nos da fortaleza para vivir en estos tiempos, justamente esperando nuestra herencia. El Espíritu Santo, también, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra lucha contra el pecado, contra las aflicciones de este tiempo, contra las tentaciones que nos ofrece el mundo. El Espíritu Santo está ayudándonos en nuestra debilidad. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús prometió a sus discípulos. En Juan 14:16, en esa noche tan tremenda en que cenó por última vez con sus discípulos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, la palabra que el Señor dio, la promesa que el Señor dio, se cumplió. Ese Consolador, el Espíritu Santo, es el que hoy mora en nosotros. El Paracletos. Paracletos quiere decir, Consolador quiere decir ayudador, quiere decir abogado. Alguien que está justamente abogando, defendiéndonos, intercediendo por nosotros. Y dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entre nuestras debilidades está el hecho de no saber pedir como conviene. Ahora, cuidado, no es que nunca sabemos cómo pedir, porque el Señor Jesús nos enseñó a orar. Nosotros sabemos que tenemos que orar y para que el nombre del Señor sea santificado, para que venga su reino y que se haga su voluntad. Hay muchas oraciones que sabemos que están dentro de la voluntad de Dios. No solamente por el pan nuestro y por cuando pedimos perdón, sino cuando oramos por fortaleza, cuando oramos por sabiduría, como dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, que la pida y le será dada. Cuando, como el apóstol Pablo pedía que se le dé palabra y que se le dé valor para poder predicar el Evangelio. Entonces, muchas veces sabemos cómo orar. Dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, yo creo que la mayoría de las veces sabemos cómo orar, pero hay circunstancias, hay situaciones, hay hechos que nos confunden, que nos dejan perplejos. Y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que a vos te habrás pasado eso.
¿O no? ¿Te pasó? A mí me pasó muchas veces. Y el apóstol Pablo cuenta una experiencia que tuvo en la carta a los Filipenses. Él estaba preso cuando escribió la carta. Y él no sabía si lo iban a matar o lo iban a dejar libre. Entonces dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces hay veces, como Pablo, oro por partir o oro por quedarme. Bueno, finalmente él decía, bueno, se da cuenta que convenía todavía que se quede. Pero las cosas son distintas. En una ocasión el apóstol Pablo huyó de una ciudad porque lo perseguían, huyó en una canasta, ¿te acordás? Y en otra ocasión, sabiendo que si iba a Jerusalén lo iban a apresar, fue. Lo que Pablo quería hacer siempre es la voluntad de Dios, glorificar al Padre. A veces glorificás al Padre de una manera y a veces de otra, pero no siempre es fácil saber cuál es la voluntad de Dios. A veces, incluso Pablo oró en contra de la voluntad de Dios, y lo cuenta también en segunda carta de los Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces oramos como no conviene. ¿Te acordás de Elías? Que oraba. Señor, ¿cómo es que decía Elías? Quítame la vida. Solamente he quedado yo. ¿Eh? Y solamente Claro, he quedado yo, quítame la vida. Y resulta que el Señor no se la quitó, y no se la quitó nunca, porque Elías fue traspuesto, así que no le hizo caso a su oración. Entonces, no sabemos muchas veces cómo pedir. Y Pablo lo que pedía no era algo incorrecto, que le saque el aguijón, porque él consideraba que ese aguijón le impedía hacer la obra, pero entendió, y seguramente no, claramente por medio del Espíritu Santo, que el Padre no le quitaba ese aguijón porque era bueno para él, porque si no se hubiera exaltado. Y él tenía que entender que cuando él era débil, en realidad se fortalecía en el Señor. Cuando él era débil, era verdaderamente fuerte. Entonces, bueno, Pablo, por medio del Espíritu, entendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice así. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta es la frase más problemática. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no se puede entender, que con palabras que no podemos interpretar, indecibles. No se pueden decir. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay muchos que dicen que se está refiriendo al don de lenguas. Y esto hay que sacarlo de cuajo. Esto no es así porque no tiene nada que ver con el pasaje.
Porque de hecho, en primer lugar, está hablando que el Espíritu mismo intercede, no la persona. No es el que habla en lengua, está hablando él, no el Espíritu, está hablando él. Pero aparte, la palabra también dice que las lenguas no son para todos, es un don que Dios le ha dado a algunos. Entonces, no estamos hablando, no se refiere a eso. Ahora, la inmensa mayoría de los estudiosos, pero te estoy hablando de personas muy confiables, muy respetables, entienden que el Espíritu Santo, como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo toma nuestra oración, que no es conforme a la voluntad de Dios, y la transforma de manera tal que la oración que llega al Padre es conforme a su voluntad. Hendrickson, por ejemplo, un comentarista con mayúsculas, él pone un ejemplo. Él habla de un pastor que estaba muy enfermo y que la congregación lo amaba mucho y dependía mucho del pastor. Entonces oraban para que el Señor no se lo llevara, porque lo necesitaba. Y el pastor murió. Y cuando fue su velorio, otro pastor que vino a dar las palabras, el responso, les explicó a la congregación que cuando ellos oraban para que Dios sanara al pastor, el Espíritu Santo traducía esa oración diciendo: Señor, llévatelo, porque la congregación está demasiado pendiente del pastor y no puede crecer. O sea, lo que esta interpretación dice es que nosotros, cuando oramos en contra de la voluntad de Dios, no por mala intención, el Espíritu Santo transforma la oración y ya no es la oración que nosotros pronunciamos, es otra oración. Una oración que está a favor, dentro de la voluntad de Dios. A mí no me conforma esa interpretación. No puedo entender cómo el Espíritu Santo va a pedir otra cosa sin que nosotros, de alguna manera, sepamos. ¿Cómo es eso? No me cierra. La acepté por muchos años, pero ahora que la estaba estudiando no me cierra. Entonces yo tengo otra explicación. Después de mucho pensar y meditar y orar y estudiar. Y espero poder explicarla, no sé, tal vez no me salga. Pero venimos estudiando que la creación gime. Ahora, esto es una metáfora, una personificación. En realidad, literalmente, no es que la creación gime. ¿Se entiende esto? Nosotros entendemos lo que Pablo nos quiere decir. Que la creación hoy está, digamos, limitada y que va a llegar el momento en que va a ser plena, que va a poder manifestarse de manera plena todo lo que tiene en sí la creación. Lo mismo que nosotros, no es que estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, pero estamos anhelantes. ¿Anhelantes de qué? Así que la creación, como nosotros estamos anhelantes de ese momento. Y tal vez hay algún momento en que gimamos, pero en realidad lo que tenemos es una gran expectativa. Es una forma de hablar, es una forma figurativa de que entendamos que hay una gran expectativa de parte de la naturaleza y de parte nuestra. Y esa misma expectativa está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, también anhela ese momento por amor a nosotros. Por eso Pablo emplea las 3 veces la palabra gimen. El Espíritu Santo sabe todo, porque es Dios, pero por amor a nosotros también Él está deseando que llegue ese momento en que los hijos de Dios sean manifestados y ya no estemos nosotros sujetos al pecado, a las limitaciones. El Espíritu Santo está anhelante de ese momento. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros como un abogado.
Pero no creo, no leo acá que cambie la oración, no leo que traduzca la oración, leo que Él intercede por nosotros. Y cuando nosotros oramos equivocadamente, sigue el pasaje diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Nosotros oramos de manera equivocada, pero oramos por medio del Espíritu Santo queriendo hacer la voluntad de Dios. Aunque estemos orando mal, Pablo, cuando pedía que se le quitara el aguijón, él no pedía caprichosamente que se le quite el aguijón aunque el Padre no quisiera. Anhelamos hacer la voluntad del Padre, no queremos recibir nada que no sea dentro de la voluntad de Dios. Ese es el anhelo de un hijo de Dios. Pero somos débiles y a veces no sabemos cómo pedir, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención que el Espíritu puso en nosotros, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, tal vez yo pida mal y equivocadamente, y el Señor me diga que no. Pero el Espíritu Santo me va a mostrar, me va a ayudar a buscar. O sea, ya el hecho de que yo busque la voluntad de Dios es la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo después me va a dar también la gracia para entender, como Pablo entendió, por qué el Padre dice que no. Entonces, el énfasis no está que Él está traduciendo nuestra oración, el énfasis está que nos ayuda en nuestra debilidad. Y en Filipenses leemos, por ejemplo, 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo oro y derramo mi corazón, y a veces también no sé qué orar, y pido equivocadamente, pero el Espíritu Santo me da la paz, porque viene a ayudarme en mi debilidad, porque Él está intercediendo todo el tiempo por mí. Yo no leo que traduzca mi oración, yo leo que me da paz, yo leo que Él me ayuda en mi debilidad. ¿Puedo leer la traducción lenguaje actual? Dice, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Claro. Yo creo que no está hablando de que Él traduce nuestras oraciones. Si a vos te parece más adecuado creer que sí, y la verdad que muchos intérpretes mucho más honrosos que yo, mucho más sabios que yo interpretan eso, bueno, está bien. No creo que haya pecado en disentir en esto. Yo creo que no está hablando de que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones, sino que nos viene a ayudar en nuestra debilidad cuando nosotros no sabemos qué pedir. Que Él está anhelante por ese momento en que nosotros seamos transformados y que en este tiempo de debilidad Él nos ayuda, intercediendo, bogando, porque eso es el Consolador, dándonos paz y dándonos entendimiento, porque Pablo, aunque pidió en contra de la voluntad de Dios, después entendió por qué Dios le dijo que no. Y eso solamente el Espíritu Santo hace, que nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y como continúa después, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Este entendimiento de que todo está bajo la voluntad de Dios, también nos lo produce el Espíritu Santo y nos provoca esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, hasta acá el estudio de hoy, y me imagino que por ahí habrá algunas preguntas que contestar. ¿Se entendió? Sí. Robert, ahí dice, no me cierra esta parte de por qué lo nombra, mas el que escudriña